Era la mitad de la década de los 90, concretamente 1994. La dura batalla entre los sistemas de videojuegos de 16 bits se encontraba en su punto culminante. Nintendo y Sega se estaban dando con todo. La compañía de Kyoto con bombazos como Donkey Kong Country o Super Metroid. Y la del logo azul respondía con Sonic 3 and Knuckles y Virtua Racing. Sin embargo, ya se vislumbraban en el horizonte la nueva generación de consolas y sus gráficos en 3D poligonales. Ya estaban en el mercado la Atari Jaguar y la 3DO, prometiendo una revolución en la industria. Sega, ante esta competencia repentina y con un gigante a punto de despertar, PlayStation, sumando a esto la salida de la Saturn programada para el próximo año 1995, tenía miedo de perder el liderato que había obtenido, sobre todo en América del Norte. A la filial de Japón no les importaba pasar todo el año sin nada importante, ya que la Genesis Mega Drive no tuvo éxito en el país asiático, pero a la sucursal de América sí les preocupaba, ya que había un parque de millones de consolas Genesis que iban a perder ante la salida de la Saturn, y el mercado de los 16 bits seguía siendo muy rentable. Esto motivó a la creación del 32X, un aditamento que prometía a los usuarios de la consola tener una potencia casi igual a la Saturn, pero a un menor precio. Y es aquí donde comienza nuestra historia. Con el fin de aumentar el éxito comercial del add-on de Sega, la compañía puso en desarrollo un título de Sonic para este periférico, con la novedad de que iba a ser completamente en 3D poligonal. ¿Quieres saber toda la historia? Pues te invito a que te quedes. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic Mart fue el primer intento de Sega, concretamente Sega de América, de crear un título del erizo totalmente en 3D usando polígonos, para la plataforma del 32X. El juego sería desarrollado por el Sega Technical Institute, creador de títulos como Comic Zone. A cargo del proyecto, como diseñador principal estuvo Michael Kosaka, ayudado por Chris Zane y Don Goddard. Entre los personajes a seleccionar estaban los clásicos Sonic, Tails y Knuckles, pero se agregarían más héroes a escoger, como Sally Arcon y Bonnie Rabok. Esto debido a que el juego iba a tener elementos de la serie de televisión de Sonic que se emitía en aquel momento. Además, también tendría un personaje totalmente nuevo para la ocasión, Tiara Savierovsky, una gata que haría de interés romántico de Sonic. Se presentó el proyecto a la gerencia de Sega de América, la cual le dio el visto bueno para comenzar. No obstante, cuando el Sega Technical Institute le mostró a Yuji Naka, programador principal de la saga Sonic, lo que estaban realizando, solo sacudió la cabeza y dijo buena suerte, lo que hacía temer que lo mostrado no lo había impresionado. Durante el proceso de creación empiezan los problemas. Michael Kosaka se va de Sega, asumiendo el cargo un joven e inexperto Chris Zane, mientras Don Goddard reescribe todo el guión y elimina toda referencia a la serie animada, dejando a Sonic como protagonista solitario. Pero habría un detalle que terminaría por dar la estocada final al proyecto, el fracaso comercial del 32X. Aparte que también se toparon con que el hardware del periférico no tenía la suficiente potencia para renderizar un mundo entero poligonal, aparte de su imposibilidad de aplicar texturas. Finalmente, como se veía venir, Sonic Mart fue cancelado y el desarrollo se trasladaría a la Saturn, una máquina más potente con cambio de nombre incluido, pasándose a llamar Sonic Extreme. Lo que pasó después es otra historia. Respecto al juego en sí, se puede visualizar que el mismo usaría una cámara en tercera persona, mientras Sonic se dedica a recolectar anillos y pasar los mundos, formados por plataformas flotantes con diferentes inclinaciones, subidas y bajadas, y algún que otro looping. También hay una demostración en donde se puede ver al nuevo personaje, Tiara, en movimiento. Además, existen bocetos en los cuales se aprecia que el título pensaba ser para 2 jugadores. Igualmente, se vislumbran los niveles, jefes finales y escenas de bonus, como por ejemplo un air hockey. En fin, se podría decir que nos quedamos con las ganas de jugar un Sonic 3D
hasta la salida del Adventure en Dreamcast. En conclusión, un primer intento fallido de lanzar un Sonic completamente en 3D, en este caso para el aditamento 32X, pero que se quedó en un juego que nunca pudo ser. En mi opinión, aunque lo considero un logro para la época, y más tomando en cuenta el hardware en el que funcionaba, pienso que hubiera sido bastante injugable, aunque eso nunca lo podremos saber. ¿O no? Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic Mars? ¿Te hubiera gustado jugarlo? ¿Tenías el 32X? Déjamelo saber en los comentarios. Y una mención para José de Jesús Salazar 2204, que me pidió que lo saludara otra vez. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Perdóneme, pero ¿podrían ayudar a un compatriota americano que ha caído en desgracia? Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.